¿Están listos? Dale un fuerte aplauso. Lo cree, digan aleluya. Vamos. ¿Están felices? Padre de amor, te buscamos hoy. Nada de este mundo importa, tú eres Señor. Queremos menguar, tu nombre levantar, que tu amor sature todo en
nuestra ciudad. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, queremos más de ti. Oh, 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 oh.
por amor, su muerte en la cruz compró mi salvación. esté y mi último aliento de recuérdame que aún hay más. Aleluya. 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 Tu pacto no olvidaré.
buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos a casa. Qué hermoso es estar en casa, qué hermoso estar en familia. La verdad es que, híjole, con esto de la pandemia, cómo se extraña, ¿verdad? Estar en comunión con Dios. Y bueno, siempre estamos, pero con la familia en Cristo, porque el Señor se deleita cuando estamos aquí en casa. Y bueno, yo quiero dar una palabra de generosidad, y estuve orando porque toda la palabra de Dios nos enseña acerca de la generosidad. Desde el principio hasta el fin nos habla todo el tiempo. Y Dios me decía que realmente la generosidad es un principio del reino de Dios. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y la verdad es que yo al principio, cuando escuchaba este versículo, pensaba que buscar el reino de Dios era orar, ¿verdad? Pero me levantaba y oraba, ir a la iglesia, asistir a mis células y bueno, como que tratar de cumplir lo que Dios me decía. Pero Dios poco a poco, conforme fui aprendiendo la palabra de Dios, me fue enseñando lo que es un reino. Y un reino se constituye por mandamientos, por leyes, por una constitución, ¿verdad? Entonces cada país tiene sus leyes, tiene sus mandamientos. En México tenemos una constitución, mandamientos diferentes a otros países. Por ejemplo, un dato así muy sencillo es, por ejemplo, que si tú vas a Japón y vas manejando y de pronto te pasas un alto, ¿verdad? Porque a lo mejor allá el alto no es rojo, es azul, y pues tú te lo pasas. Entonces te detiene uno de tránsito y tú dices: no, pero pues yo no sabía, es que en México allá el alto es rojo. Y pues bueno, aquí nos arreglamos con unos, no sé la moneda japonesa cuál sea, pero aquí le doy esta lanita, ¿no? Para que nos arreglemos. Y yo creo que ahí te metes en otro problema más grande, porque en Japón no se arreglan las cosas así. Entonces vemos cómo cada país tiene sus mandamientos, sus reglas y sus estatutos diferentes. Y en México tenemos diferentes reglas, ¿verdad? Y cuando vamos a un país tenemos que obedecer esas reglas. Pero como ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos que aprender cuáles son esa constitución que nos rige. Porque así como tenemos mandamientos, leyes, también tenemos muchísimas virtudes y muchísimos derechos. Y lo que te quiero decir es que dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios, y todo, no dice algunas cosas, dependiendo cómo te portes, si fallas, dice: y todo vendrá por añadidura. Tú te imaginas toda la añadidura que Dios tiene que darnos, y necesitamos creerlo. Quisiera nada más mencionarte que ahí mismo en el verso 20, ahorita te digo cuál, perdón, un poquito antes, dice: no sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. Aquí lo que Dios nos está diciendo: no se preocupen, yo le proveo a las aves, yo visto a las flores, ¿verdad? Y no sean gente de poca fe. Y después dice que los gentiles piden esas cosas. Dice: ustedes no pidan las cosas que yo sé que ustedes necesitan. Ustedes son mis hijos y yo sé lo que ustedes necesitan. Qué hermoso es saber que Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Es maravilloso saber que si tienes alguna necesidad emocional, espiritual, física, lo que sea, estás orando por tus hijos, por tu esposo para que se convierta, estás orando por sanidad emocional, pero Dios te dice: yo sé lo que tú necesitas. Pero nosotros necesitamos saber lo que necesita también cambiar en nosotros, este odre viejo, hacerlo nuevo y aprender lo que es del reino de Dios, aprender cómo se manejan las cosas en el reino de Dios. Y en una ocasión, para hablar un poquito de este principio, veo como un leproso viene con Jesús y perdón, pero me preguntó mi sobrino: ¿estás temblando? Le digo: sí, es que no he dormido bien esta semana, estoy muy cansada. Ayer fuimos a una boda, pero no crean que estoy nerviosa. Bueno, un poquito, pero estoy más que nada cansada. Y decía, se le postra un leproso
y le dice, si quieres, le dice a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dice, quiero, sé sano. Y le dice, ve y preséntate ante el sacerdote y lleva esta ofrenda. No le dijo, ve y predica el evangelio, ve y dale a los pobres. No, le dice, ve y preséntate y lleva esta ofrenda al sacerdote, porque Jesús estaba estableciendo los principios del reino. Recordemos que Jesús es el rey del cielo, ¿verdad? Y cuando recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador y tu Rey, se establece el reino en tu vida y empezamos a vivir de acuerdo a los estándares del reino de Dios. Tú ya no vivimos de acuerdo a los estándares del mundo. El mundo te dice, ahorra, no des tanto, ¿para qué se lo van a gastar? Mira, en serio, si yo he aprendido de alguien a ser generoso es de mis pastores. Jamás los he visto que digan, híjole, no tenemos, me hace falta, andamos medios preocupados, porque al contrario, eso a mí de verdad me ha impactado, porque dice que aprendamos de la fe de nuestros pastores, y ellos nos han enseñado ese principio. Y por último te quiero decir que Jesús sanó a 10 leprosos, y esos 10 leprosos fueron sanados. Y Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iban fueron sanados. Pero solamente uno regresó y se postró y dio gloria a Dios. Y dijo Jesús, no eran 9 los que fueron sanados, ¿dónde están? No fueron 10 los que fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? Y solamente uno dio gloria a Dios, y ese no solamente fue sanado, sino fue salvado. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dios siempre quiere darnos mucho más allá. Cuando somos agradecidos, cuando traemos nuestra ofrenda, Dios no quiere estarnos convenciendo, torciéndonos el brazo, da, y tú así como que, ay, bueno, voy a tener que dar, pero cónsteme que me tienes que bendecir. No. Si tú estás agradecido porque Dios te ha salvado, porque Dios te ha bendecido, porque Dios te ha sanado, porque Dios te ha dado antes de que tú le pidas, yo creo que esa ofrenda tiene que ser voluntaria, tiene que ser con gratitud, y dice la palabra de Dios, con alegría. Así es que yo te invito a que pases y des la mejor ofrenda de tu corazón, porque Dios es el que la recibe en el cielo. Que Dios te bendiga. Es un día maravilloso en el cual podemos glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un tiempo de estar unidos, juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren ser arrebatados por el Señor cuando Él venga en las nubes? Dice que en un cerrar y abrir de ojos estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor? Hay otro viaje en el cual cuesta muy caro, este cuesta muy barato, eso es nomás por fe y por gracia. El otro cuesta muy caro
y eso es irse a vivir a Marte. Ya todo el mundo multimillonario se está preparando para irse a vivir a Marte. Y yo dije, mira, a mí no me cuesta nada y voy a vivir en el cielo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo ignora, quiero tomar estos 2 minutos que pedí, por favor. El mundo ignora que en realidad Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Ok? Todo lo conoce, todo lo puede y está en todo lugar. Wow, Él está aquí en medio de nosotros. Antes que usted y yo viniésemos aquí, ya Él estaba esperándonos a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Él sigue allá en los cielos, está sentado en el trono, Jesús a su derecha, pero el Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros para siempre. Y nunca estará sola o solo, siempre el Espíritu Santo estará contigo. Su presencia irá contigo, su presencia estará contigo. Y no importa que haya persecución, que haya hambre, que haya pestes, tribulación, no importa. El Espíritu Santo dice que aún en medio de la enfermedad Él está con nosotros para sanarnos, para fortalecernos, para consolarnos. No voy a compartir yo, solo pedí 2 minutos y creo que ya llevo 51 segundos. Ya me quedan 47 segundos. Bien, nada más quiero leerte rápido esto. ¿A dónde me huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás también tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, dice, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios es omnisciente, omnipotente y, le damos un fuerte aplauso. Omnipresente. Él está en todo lugar. No importa dónde el hombre se vaya, dónde se vaya, dónde se meta, Dios está ahí para asir de él y tomarlo. Dios está aquí contigo. Quiero animarte a que no necesitamos una persecución para alabar y glorificar al Rey. Aprovechemos esta libertad que tenemos para glorificar y reunirnos y dejar casa y todo para venir a alabar al Señor, al Rey de Reyes, y juntos glorificar su nombre. No necesitamos una guerra, no necesitamos una persecución, necesitamos fuego de Dios, presencia de Dios. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos hambre y sed de la palabra, hambre y sed de su presencia, hambre y sed de su amor. Fuego de Dios. Necesitamos fuego de Dios. Voy a presentar al pastor que hoy nos compartirá la palabra de Dios, y es el pastor conocido por todos nosotros, más que hermano, amigo, Adrián Tello. Gloria al Señor. Bienvenido a Comunidad Cancún. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sí,
Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo están? A mí me da mucho gusto. Tenía tiempo que no tenía yo la bendición de predicar aquí en Campus Central y bueno, me da mucho gusto ver muchas caras que veo por aquí que hace mucho no veía. Pero es que cuando estamos aquí arriba, pues sí, vemos muchas caras. Cuando no, pues llegamos, saludamos a los poquitos que vemos cerca, pero me da mucho gusto que esté usted aquí y quisiera saber si alguien nos visita por primera vez, que levante ahí su manita. Aquí hay una, Dios te bendiga, qué bueno. Estoy seguro que el Señor tiene una palabra poderosa. Ahí hay otra persona, Dios te bendice también. Aquí hay otra persona, gloria a Dios por tu vida, qué bueno. De este lado, ¿todos somos de casa? ¿Todos somos de casa? Sí, ok. Bueno, pues gloria a Dios. Un saludo también a los que nos acompañan ahí a través de las redes sociales. Recibe usted un abrazo desde Comunidad Cancún. Nos da mucho gusto estar reunidos nuevamente. Ahora ya podemos estar más juntitos. Antes nos tenían a 1 metro. Y bueno, cuando nos caía una palabra, a veces ya no podíamos darle un codazo santo a nuestro esposo, o a nuestra esposa o a nuestro invitado. Y te decían, ahí te hablan. No, ahorita ya lo podemos hacer, así es que solamente le pido que no sea un santo codazo, sino un codazo santo. Amén. Bueno, y espero verdaderamente que esta palabra caiga ahí en la buena tierra de su corazón para que podamos dar fruto. ¿Y por qué no? Empezamos con el nombre del tema, se llama Hacedores, no solo oidores de la palabra. Y quiero partir primeramente de lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. Si me apoyan, por favor, ahí en controles para poder esta palabra. Quiero decirle que aquí se siente un poquito de calor, pero siempre lo digo y siempre lo he dicho, hace más calor en el infierno. Así es que preparémonos para no irnos al infierno, sino como dice el pastor, irnos al cielo con el Señor. Y qué hermoso es poder ver y conocer y reconocer que Dios está en todas partes. Y hoy que estábamos alabando ahorita al Señor, estaba yo viendo la poderosa manifestación del poder de Dios y del amor de Dios a través del pequeño Diego que estaba ahí danzando con la alabanza. Dije, Señor, ahí estás tú, Padre, y tú estás en todas partes. Te veo en un árbol, en un ave, te veo en el mar. Ayer tuvimos la bendición de ministrar una boda bilingüe ahí en la zona hotelera y bueno, de veras que pude ver la manifestación de Dios ahí en el mar, en las olas, en toda la naturaleza, porque la verdad que Dios es fiel y su amor es para siempre. Amén. Entonces partimos, como dice ahí, acompáñeme por favor a leer. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Bueno, quiero iniciar con una pregunta y saber a cuántos de nosotros nos gustaría trascender en los tiempos. Levante su mano. Yo no sé si usted sepa, pero aunque el Señor nos llame a su presencia, nosotros podemos trascender en los tiempos. No sé si usted lo sabía. Y trascender en los tiempos lo vamos a hacer a través de dejar una muy buena huella y que no solo nos recuerden, sino que nos extrañen. Amén. Porque no solamente vamos a dejar una herencia en la tierra, sino más bien lo que debemos de dejar es un legado. Amén. Un legado es más importante que una herencia, porque el legado, como yo le dije, el legado trasciende los tiempos. Amén. Entonces, yo le pregunto esto porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena, saturada de testimonios de gente que trascendió en los tiempos por medio de su manera de creer, por medio de su manera de caminar, pero también por su manera de obedecer los consejos escritos en la palabra de Dios. Usted y yo podemos trascender a través de ello, a través de ser obedientes, de creer y caminar los caminos que Dios nos pone frente a nosotros. Amén. Entonces, algunos de estos personajes de la Biblia fueron, como usted sabe, llamados héroes de la fe. No sé si usted se acuerda de esa parte escrita en el libro de Hebreos. Héroes de la fe. Personajes como Abel, como Enoc, como el mismo Noé, como Abraham,
Sara, como Jacob, como Moisés, también como José. Todos ellos, iglesia, son ejemplo de solamente algunos personajes que trascendieron los tiempos por su fe, pero también por su obediencia. Y hasta el día de hoy, escuche usted bien, hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen impactando millones de vidas. Amén. Usted y yo podemos trascender los tiempos a través de nuestro testimonio, a través de nuestro legado. Y esa es una tarea que nosotros tenemos que pensar muy bien y verdaderamente tomar cartas en el asunto. Y al estar desarrollando esta pequeña palabra, este mensaje, pensaba yo en las tremendas consecuencias que pudieron tener algunas historias de la Biblia si estos protagonistas no hubieran sido obedientes a la voz de Dios y no hubieran caminado por fe. Repito, ¿qué hubiera sucedido si estos protagonistas, de los que le voy a decir en unos minutos, no hubieran caminado por fe y no hubieran sido obedientes a la voz de Dios? ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Bueno, escuche usted esto. Primeramente, piense usted en esto. ¿Qué hubiera sucedido si Noé hubiera escuchado a sus vecinos diciendo que estaba loco al construir una barca y finalmente Noé hubiera decidido no construirla? Piense usted qué hubiera sucedido. Tal vez usted me pudiera decir, bueno, pero eso no sucedió, pastor. Y de veras estoy totalmente de acuerdo. Pero recuerde usted que Noé era tan humano como usted y como yo, y que él pudo haber decidido obedecer o no, tal y como nosotros habemos a veces decidido exactamente lo mismo, obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Moisés no hubiera confrontado a Faraón para que liberara y dejara salir al pueblo de Dios de Egipto? ¿Se puede usted imaginar qué es lo que hubiera sucedido? Piénselo por unos minutos. Igualmente, ¿qué hubiera sucedido con esas más de 10,000 almas que fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces si ese pequeño no hubiera entregado su lonchera y hubiera compartido su itacate con todos esos hombres? ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Hubieran podido haber sucedido muchas cosas. Sin embargo, ese pequeño fue obediente. Entregó su lonchera con 5 panes y 2 peces para que más de 10,000 almas fueran alimentadas. Amén. Ahora, ¿qué hubiera sucedido con los amigos de Daniel? ¿Se acuerda usted de ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué hubiera sucedido con esos amigos que fueron echados al horno de fuego, como usted sabe, por no haberse postrado ante la imagen de Nabucodonosor? ¿Cómo hubieran quedado esos amigos de Daniel? Hubieran quedado como chicharrón, hubieran quedado como castacán. Usted conoce, a mí me gusta el castacán, no sé usted, pero hubieran quedado como castacán si no hubieran sido obedientes a la voz de Dios y no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Sin embargo, usted y yo sabemos la historia que el horno lo levantaron a temperaturas 7 veces más altas de las normales y ellos ni siquiera un cabello se les quemó. ¿Se acuerda usted de esa historia? Entonces, ahora me pregunto, ¿dónde estaría yo si no hubiera escuchado el consejo de aquel amigo que me habló del Señor Jesús y no hubiera sido obediente al llamado de Dios para mi vida? ¿Dónde andaría yo? Tal vez ni siquiera siguiera yo caminando sobre la tierra. Y ahora le pregunto a usted, con todo respeto, ¿dónde andaría usted? ¿Dónde andaría usted si hubiera decidido no confiar en el Señor y hubiera decidido caminar apartado de Él?
¿Dónde andaría usted? Yo estoy seguro que algunos de nosotros, por alguna razón, póngale usted el nombre que quiera, hemos tal vez bajado la guardia, hemos tal vez aminorado el paso, hemos tal vez volteado hacia otro lado y tal vez hemos inclusive dejado de poner nuestros ojos en la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. No me diga amén, porque es muy cierto. Pero tenemos que seguir caminando por fe y no por vista. Tenemos que seguir escuchando la voz de Dios, preparándonos para cuando el Señor nos llame a su presencia. Porque aquí no hay más que de dos sopas. O nos vamos para abajo o nos vamos para arriba. Amén. ¿Ve usted la importancia de seguirnos preparando? Entonces, con este mensaje yo quiero que usted abra su corazón y escuche usted esto, por favor. Mire, si queremos alcanzar las promesas escritas en la palabra, en la Biblia, y cumplir el propósito de Dios junto con nuestros sueños, necesitamos seguir caminando en obediencia. 3 amenes, gloria a Dios. Necesitamos seguir caminando en obediencia. No nos podemos detener, no nos podemos poner nuestra vista en nada que no sea el Señor, sino que tenemos que seguir dando pasos de fe. ¿Por qué? Porque cada palabra, escuche usted, cada palabra que se comparte los domingos por medio del Espíritu Santo en esta comunidad necesita un ingrediente que va a activar esa palabra, ese mensaje. Y este es un ingrediente activo que es imprescindible para el cumplimiento de su palabra. ¿Y sabe cómo se llama ese ingrediente activo? Se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia, así es. Y esta, mis hermanos, es una de las características más importantes que se deben de notar en la personalidad, en el carácter del creyente. Y les soy muy sincero, estoy convencido de ello, porque ¿sabe qué? La obediencia es lo que distingue de los oidores de la palabra a los hacedores de la palabra. Si somos obedientes, vamos a convertirnos en hacedores de la palabra, no solamente en oidores, sino que vamos a seguir y a obedecer la palabra de Dios. Y le digo algo, soñar, mis hermanos, no cuesta nada. Usted sabe, soñar no cuesta nada, no tiene nada de malo. Pero si queremos que nuestros sueños se hagan realidad, es y será siempre la obediencia lo que marque la pequeña gran diferencia entre alcanzar nuestros sueños o no alcanzarlos. ¿Hay alguien aquí que no tenga sueños? Todos tenemos sueños. Levante su mano, ¿quién tiene sueños? Todos tenemos sueños y anhelos en nuestro corazón, ¿a poco no? ¿Qué sé yo? Una casa nueva, qué sé yo, un auto nuevo, qué sé yo, una transformación en nuestros hijos. Pero los que tenemos que ponerles el ejemplo somos nosotros. Amén. Entonces, la obediencia es lo que hace la diferencia entre los oidores de la palabra y los hacedores de ella. Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy quisiéramos dejar de solamente ser oidores para convertirnos en hacedores de la palabra? Levante su mano. Hacedores de la palabra, eso es tan importante, tan importante. ¿Por qué? Porque si queremos ser hacedores de las promesas y cumplidores de los sueños, tendremos que ser personas obedientes, que caminamos en obediencia. Estamos aquí. Perdón que repita muchas veces esta palabra, pero esa es la columna vertebral de mi mensaje. Obediencia. Obediencia, no al hombre, obediencia a Dios. Y espero que usted entienda esto. Un acto de obediencia es mucho más importante que 1000 sermones. ¿Escuchó usted bien? Un acto de obediencia es mucho más importante que 1000 sermones.
Lo que quiero decirle en otras palabras, iglesia, es que si nosotros captamos con nuestro corazón este mensaje, podremos decir, afirmar y entender que la obediencia es y será entonces la clave para alcanzar las promesas escritas en la palabra de Dios. Pero le digo algo, tristemente, muchos cristianos, escuche usted, tristemente muchos cristianos en la actualidad no alcanzan su propósito. ¿Sabe usted por qué? No por falta de palabra, no por falta de promesas, sino por falta de obediencia. Así es que si hay algunas áreas de su corazón que usted cree que todavía no las ha alcanzado, cheque usted ahí en su corazón cómo va su obediencia. ¿Está usted obedeciendo al Señor incondicionalmente o le ponemos condiciones al Señor? Le decimos, sí Señor, pero si me das esto, entonces sí. O le decimos, Señor, si no me das esto, entonces no. No, la fe no trabaja así, mis hermanos. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, quisiera yo empezar declarando sobre tu vida que Dios va a poner el querer como el hacer, su buena voluntad. Y que nos propondremos ser incondicionalmente obedientes a lo que el Señor nos diga o nos pida hacer. 4, 5, 6 amenos. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor y hacer lo que Él nos diga y nos pida hacer. Amén. Entonces, no hay de otra, tenemos que ser más obedientes, punto. Hay un ejemplo y una experiencia en el libro de Hechos que nos ilustra de manera práctica lo que significa obedecer a Dios. Vamos, acompáñeme rápido al libro de Hechos 15, me tengo que apurar, ya nada más me quedan 2 horas. Ay, sí, no, 12 minutos, wow. Ok, acompáñeme. Hechos 5 a partir del verso 17, leo para usted. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente ese mensaje de vida. Yo no sé si usted recuerda cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Esas últimas palabras fueron, vayan y prediquen la palabra, vayan y prediquen las buenas nuevas y hagan discípulos. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Qué es lo que el Señor Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos? Los estaba comisionando a ir y transmitir el mensaje a nuevos creyentes y levantar una nueva generación. Y ellos no tenían un coche para ir de un pueblo a otro. Ellos no tenían ni siquiera un caballo tal vez para poderse transportar de un pueblo a otro. Ellos tenían que ir caminando y no traían sus Nike ni traían ningún tipo de zapato cómodo para poder caminar. Andaban en chanclas. Y sin embargo, ellos fueron obedientes. Amén. Entonces, así encontramos a los apóstoles obedeciendo las palabras de Jesús, el llamado de Jesús para sus vidas. Y ojo, sabemos que lo primero que ellos encontraron cuando empezaron a obedecer a Jesús fue oposición. Y yo no sé si nada más me ha pasado a mí. Pero cuando yo decidí caminar con el Señor, hubo mucha oposición. Las cosas no me salían como yo quería. Las cosas no podía yo encontrar respuesta a mi vida. Pero ¿sabe por qué? Porque no había decidido obedecer al Señor. Porque había decidido que yo podía andar por mis propias fuerzas y que todo lo que yo hacía era por mi conocimiento y mi experiencia. Pero en esa ocasión en la que los apóstoles empezaron a obedecer a Jesús, encontraron oposición. Esos fariseos de esos tiempos se llenaron de envidia, los tomaron presos y los metieron a la cárcel, como dice la palabra. En la actualidad, en México, en Cancún específicamente, no sucede eso. Vaya usted tal vez en China, ahí acabo de leer una noticia en la que un pastor por predicar la palabra lo metieron a la cárcel y bueno, no sé en qué haya terminado el juicio, ¿verdad? Pero aquí en México eso no sucede todavía.
Amén. Y no sé, no, más bien sí sé, pero cuando nosotros decidimos obedecer la voz de Dios y caminar en la palabra de Dios, tal vez no obtengamos buenos resultados, sino tal vez encontremos oposición. Así es que si usted ha encontrado oposición en alguna de las cosas que usted ha hecho, levante su mano. Si no ha levantado oposición, bueno, eso quiere decir que usted realmente ha decidido desde hace tiempo obedecer a Dios. Pero no sé si usted se ha dado cuenta, pero pareciera que cada vez que queremos dar un paso de obediencia, el enemigo se pone en contra nuestro, en contra de nuestros planes, en contra de nuestros proyectos, en contra de nuestros sueños y también de nuestros propósitos. Pero escuche usted, la razón es muy sencilla. Es porque caminar en obediencia significa caminar bajo la bendición de Dios, lo cual trae confianza en el Señor. Amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Y por eso, iglesia, por eso precisamente, el enemigo va a hacer cualquier cosa para apartarnos de ese camino. El enemigo va a hacer cualquier cosa para alejarnos de las bendiciones que Dios nos quiere entregar. Y el enemigo va a tratar de evitar a toda costa que se cumpla el propósito de Dios para nuestras vidas. La razón es muy sencilla. Es porque el chamoy, el sandalio, o como le quiera llamar a ese personaje que apesta a azufre, sabe que si tú continúas por ese camino de bendición, el Señor te va a llevar a una vida plena, a una vida abundante y a una vida de bendición. Créalo. Créalo, por favor. Y es por eso que la decisión que debemos de tomar de antemano, antes de que venga la prueba, antes de que venga la oposición, es la de que usted y yo decidamos ser obedientes al Señor, guardar sus principios, guardar sus valores y lo más importante, mantenernos firmes a sus preceptos y a sus mandamientos. Qué difícil pareciera ser obedecer los 10 mandamientos, pero si se pone usted a pensar en ellos, es lo más sencillo del mundo. Es lo más sencillo. Y a veces yo no sé por qué nos complicamos tanto la vida. Bueno, pues somos seres humanos. O hay alguien aquí, como decía el pastor, bueno, alguno estaba invitando a irnos a vivir a Marte, pero ¿hay alguien aquí que sea de Marte? Yo soy de Jesús, no sé usted. ¿Cuántos de Jesús somos aquí? Ándele, denle un aplauso al Señor, por favor. La Biblia nos dice, mis hermanos, que todos los hombres y mujeres que fueron usados tremendamente por Dios es porque fueron obedientes, pasaron la prueba de la obediencia. Y seguramente, tal vez sea una prueba a la obediencia por la que tengamos que pasar constantemente. Pero ¿sabe qué? O obedecemos a Dios o seguimos la corriente del mundo y la moda. O obedecemos a Dios o rompemos nuestros principios. Y o obedecemos a Dios o agradamos al mundo. Escoja usted. La decisión es propia. Esto es entonces, mis hermanos, como un examen diario que continuamente debemos de estar superando. Pero ¿sabe qué? Si usted y yo nos proponemos hacerlo a diario y superamos esa prueba, el Señor se convertirá en su protector, en su proveedor, en su sanador y en su sustentador. Eso el Señor lo promete. Pastor, ¿está usted diciendo que ya no tengo que trabajar? No, mi hermano, no. La palabra misma dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad que sí? Así es que, como les decía yo, como dice la Biblia, que metieron a la cárcel a los apóstoles, esa misma noche dice la palabra que un ángel los liberó. Así que escuche bien, puede que la obediencia no sea el camino más fácil,
Pero ¿sabe qué? Sí es el camino más seguro. Es el camino más seguro. Gloria a Dios por esa mano levantada allá al fondo. Gloria a Dios. Es el camino más seguro. Y es que en verdad se los digo, no existe mejor lugar que permanecer en la presencia y en la perfecta voluntad de Dios. No hay mejor lugar. No existe lugar más seguro sobre la tierra que caminar en obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, Él nos protege de nuestros enemigos, porque el Señor tiene la llave. No sé si usted sabía. El Señor tiene la única llave. El Señor tiene la llave original. Y es que no hay puerta, escuchen, no hay prisión, no hay cárcel que nuestro Dios no pueda abrir. Escuche por favor con su corazón. Y le pregunto, ¿quiénes queremos ser usados por Dios? Levante su mano y escuche usted esto. Si no estamos listos a causa de nuestra desobediencia en contra de la oposición, es porque no estamos listos para ser usados por Dios. Se lo digo con amor y con gracia. Preparémonos, dejémonos usar por Dios, porque Él te quiere usar. Esto hoy queda cancelado, porque si queremos ser usados por Dios, tendremos que ser obedientes. Y si somos obedientes, vamos a sufrir oposición. Recuérdelo, prepárese. Pero vale la pena mantenernos firmes, confiados en las promesas de Dios, y entonces podremos ser usados por el Señor. Y tal vez no le cuadre esto, tal vez no le cuadre, pero hoy puedo estar seguro de que la razón por la cual metieron a los apóstoles a la cárcel, ¿sabe por qué fue? Fue por obediencia, no por desobediencia. Esto es contrario a lo que el mundo hace el día de hoy. Nosotros desobedecemos alguna ley, caemos en alguna, no sé, cualquier situación, y somos metidos en la cárcel, pero por desobedientes, ¿verdad que sí? Bueno, los apóstoles fueron metidos en la cárcel, pero por obedientes. Y esto no cuadra con el mundo. Otro punto importante para nuestra vida es que, escuche usted bien, la obediencia a Dios desata sus milagros. La obediencia a Dios desata sus milagros. Y muchas veces los milagros de Dios tuvieron un componente de obediencia. No sé si usted recuerda a ese personaje de la palabra, a ese general llamado Naamán. Ese personaje, ese capitán, ese general llamado Naamán, tenía un pequeño problema, era leproso. Y en aquellos tiempos la lepra era incurable, era una enfermedad terminal. Pero resulta, dice la palabra, que este general tenía una servidora ahí en su casa, una servidora que era del pueblo de Israel, una chica que le pide que vayan al profeta de Israel. Y cuando Naamán llega con el profeta, recuerde usted que el profeta le dice que si quería ser sanado, tendría que bañarse en el río Jordán. ¿Y cuál es la actitud que toma el general? Este general tenía que ser obediente a lo que el profeta le dijo que hiciera, pues tenía que sumergirse en el río Jordán 7 veces. ¿Se acuerda usted de ello? ¿Cuál fue entonces la primera objeción de Naamán? Fue decir, fíjese bien, que en su pueblo había mejores ríos, que en su imperio Siria tenía mejores ríos que los que había en Israel. ¿Qué figura puedo encontrar en esto? Que las cosas no son a mi manera, son a la manera de Dios. Son a la manera de Dios. Y esta iglesia es un principio que tendremos que aplicar no en casi todo, sino más bien en toda nuestra vida. Ya que si queremos ser bendecidos por Dios, tendremos que actuar a la manera de Dios. Tendremos que actuar a la manera de Dios. No mis ideas, sino las ideas de Dios. No mis planes, sino los planes de Dios. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Así
que si tú y yo queremos ser bendecidos por Dios, lo tendremos que hacer a su manera. Amén. Tendremos que seguir sus planes. Tendremos que obedecer sus ideas, no las mías, no las suyas, las ideas de Dios. Claro que mientras Naamán no obedeció, él seguía con su lepra, porque yo pienso que era hasta un poco orgulloso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hasta el día que él obedeció y fue al río Jordán y se sumergió, ¿cuántas veces? 7 veces. Entonces fue sanado. Pero le pregunto, ¿quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién hizo el milagro? ¿Quién fue obediente? Naamán. Amén. Entonces, ¿quién va a hacer el milagro en tu vida? ¿Quién va a hacer el milagro en tus finanzas? ¿Quién va a hacer el milagro en tu matrimonio? ¿Quién va a hacer el milagro en tus hijos? ¿Quién tiene que ser obediente? Yo, amén, gloria a Dios. Y le digo algo, y se lo digo con un corazón humilde. En verdad es un milagro que yo esté compartiendo la palabra frente a ustedes. Pero le digo algo, que si el Señor usó la quijada de un burro, entonces puede usar todo el burro. Amén. Y es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gente puede cambiar, los gobiernos pueden cambiar, pero Él sigue siendo el mismo. Sus promesas se mantienen firmes hoy, mañana y siempre. Siempre. Hay otro ejemplo tremendo de lepra en el Nuevo Testamento, pero ya no era uno solo, sino eran 10. No sé si se acuerdan, mi esposita Sandra. Esa bendición que Dios me regaló para toda mi vida. Estamos a punto de cumplir 40 años de casados. Celebraremos. Gloria a Dios. Celebraremos pronto las bodas de Jade. Deja de roncar. Deja de pedirme dinero. No, no es cierto. Así es que en ese ejemplo de los 10 leprosos, vienen a donde estaba Jesús para que el Señor les hiciera el milagro y les sanara de su lepra. Y es interesante, ya que Jesús, no sé si usted se acuerde, Jesús no los sanó, sino más bien les dio una orden y les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Se acuerda usted? Muchos no se acuerdan. Y yo me puedo imaginar a esos hombres que salieron desilusionados, porque ellos esperaban que Jesús les hiciera el milagro. Pero en vez de que les hiciera el milagro, les dio una orden. La buena noticia es que esos 10 leprosos fueron obedientes. Y la Biblia dice que esos 10 fueron con el sacerdote. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Dice que mientras esos 10 leprosos iban hacia la iglesia, hacia el sacerdote, en el camino fueron sanados de su lepra. Ni siquiera habían llegado al lugar. Ellos fueron sanados de su lepra. Hay milagros que Dios hace en la iglesia. Hay milagros que nosotros suceden al congregarnos. Pero también hay milagros que Dios hace fuera de la iglesia. Pero ¿sabe cuándo? Cuando damos pasos de obediencia, cuando seguimos caminando en obediencia. Pero escuche usted esto: si a veces no obedecemos a los que vemos, ¿cómo vamos a obedecer al que no vemos? ¿Sabe usted a qué me refiero? Aunque a veces pensemos que la palabra no funciona, los que no funcionamos somos nosotros. Soy yo. Porque recuerda que cuando usted señala a alguien, hay un dedo que está señalando a los demás, pero hay 3 que le están señalando a usted. Le está usted metiendo un autogol, así es que no señale. Así es que pensamos que la palabra no funciona. Pero como le digo y le repito, los que no funcionamos somos nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es una palabra que no regresa vacía. La palabra es lámpara a tus pies. La palabra de Dios es una espada de 2 filos. Así es que no le echemos la culpa a la palabra. Mejor asegurémonos de ser obedientes.
3 amenes. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos 3 amenes. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero dice la palabra que los egipcios salieron a perseguirlos. ¿Se acuerda usted de eso? Y llegó el momento en el que el pueblo de Dios estaba rodeado por sus enemigos. Y frente a ellos estaba únicamente el Mar Rojo. ¿Se acuerda? No había para dónde huir. Ni a derecha, ni a izquierda, ni para atrás. Y en eso Moisés, escuche usted, dice la palabra que él se postra y ora. Y le dice al Señor, sálvanos. ¿Y qué es lo que el Dios le dice? ¿Qué es lo que Dios le responde? Le dice, levanta tu vara. Eso es lo que el Señor le responde. ¿Se imagina usted lo que hubiera sucedido si Moisés no hubiera levantado su vara? El caso es que Moisés obedeció, confió en Dios, le creyó al Señor, caminaron por lo seco y llegaron al otro lado. ¿Quién hizo el milagro? ¿Quiénes fueron obedientes? Dios, escucha bien, Dios no va a hacer algo que tú puedas hacer. Escucha bien, Dios no va a hacer algo que tú y yo podamos hacer. ¿Me entiendes? Dios no va a levantar la vara por ti. Dios no va a abrir el Mar Rojo hasta que levantes la vara. Dios no va a cambiar tu matrimonio hasta que tú no cambies y camines por fe. Dios no va a mejorar tus finanzas ni te va a sanar hasta que tú pongas lo que está de tu parte. Tú haces lo tuyo, Dios hace lo suyo. Siempre es así, siempre es así. Así que, iglesia, no te preocupes por la enfermedad. No te preocupes tan por ese bache económico en el que pudieras estar, ni por esa necesidad en particular que pudieras tener el día de hoy. Preocúpate por ser obediente, que del milagro se encarga nuestro Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tú dale 7 vueltas a las murallas, Dios las va a derribar. Tú levanta la vara que Dios va a abrir el Mar Rojo. Porque ¿sabes qué? Tu milagro está exactamente al otro lado de tu obediencia. Exactamente al otro lado de tu obediencia. Así que, si usted tiene una promesa, una palabra para su vida de parte de Dios, todo esto se va a cumplir si es usted obediente. Habrá que tener fe para obedecer a Dios en la oposición. Habrá que tener fe para obedecer a Dios a pesar de la burla. Habrá que obedecer a Dios a pesar de la vergüenza. Habrá que obedecer a Dios a pesar de que tal vez tu familia te haya dado la espalda. Porque tú y yo no estamos en este mundo, escucha bien, para agradar a los hombres, sino que estamos en este mundo para agradar a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, por favor. La mejor manera, iglesia, de salir de esa oposición es siendo obedientes, a pesar de que la corriente y la moda nos diga otra cosa totalmente contraria. Termino con esto. Dice así la palabra ahí en Hechos, capítulo 5, verso 21. Dice así: así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Todos digan, wow, wow. ¿Ya vio lo que hicieron los? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, de mañana quiero pensar que es en la madrugada, y enseñaban. Entre tanto, dice así, comenzaron a enseñar de inmediato. ¿Cuándo dice la palabra que el ángel sacó de la cárcel a los discípulos? En la noche. Escuche usted. La palabra dice que él liberó a los discípulos en la noche. Cuando dice los discípulos, al amanecer siguiente, dice según la palabra que ya estaban obedeciendo al Señor, predicando el evangelio. Por lo que puedo afirmar que la obediencia tardía es desobediencia. Si el Señor te manda a hacer algo, no esperes. Si el Señor te manda a hacer algo, no preguntes. Si el Señor te dice qué es lo que tengas que hacer, obedece. Obedezcamos, dijo el otro. Porque la obediencia tardía es desobediencia.
Ahí no dice que los apóstoles obedecieron después de días, semanas o meses. No dice tampoco que obedecieron cuando tuvieran ganas. Dice que obedecieron esa misma madrugada. ¿Está usted conmigo? Lo primero que los discípulos hicieron antes de irse a echar unos tacos de carnitas, porque me imagino que estaban hambrientos después de estar en la cárcel, pero lo primero que hicieron fue obedecer la voz de Dios. Y si continuáramos leyendo ese capítulo 5, se lo voy a encargar de tarea ahí en su casa, encontraremos que los volvieron a meter en la cárcel, porque aquellos saduceos no querían que los discípulos siguieran compartiendo el mensaje de Dios. Recuerde usted, nosotros no vamos a obedecer a los hombres, nosotros solamente vamos a obedecer a Dios. ¿Está claro? Obedezcamos a Dios. Y aunque para muchos ahí quedaría la historia, dice la palabra que uno de los sacerdotes se atrevió a decir que si eso venía de parte de Dios, el Señor lo respaldaría. Ese mismo sacerdote que estaba en contra de los apóstoles intercede y aboga para que finalmente los apóstoles salieran con vida en esa historia. Así que cuando tú y yo somos obedientes al Señor, el Señor usará hasta nuestros enemigos para bendecirnos. Escuche usted bien, el Señor usará hasta nuestros enemigos para bendecirnos. Cuando tú eres obediente a Dios, el Señor usa a extraños para bendecirte. Y cuando somos obedientes a Dios, el Señor nos tendrá cubiertos y protegidos, porque para Dios no hay nada imposible. Lo sabía, para Dios no hay nada imposible. Para Dios un milagro en tu vida no le demanda trabajo ni ningún esfuerzo. Lo difícil para Dios, iglesia, es que nosotros seamos obedientes. Amén. Se lo digo con amor y con gracia, porque la palabra de Dios no falla. Si Dios te ha dado una promesa por cumplir en este 2022, Él cumplirá lo que ha prometido. Pero el único camino es obediencia. Así es que en todo momento y lugar, levanta tu vara, camina por fe y seamos hacedores de la palabra. ¿Cuánto estamos listos para caminar ese camino? ¿Está usted listo? Dígaselo al Señor, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor con todo su corazón. ¿Y sabe qué? Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Amén. Alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Padre, es para ti, Padre. Es para ti, Señor. Quebrado por amor, su muerte en la cruz compró mi salvación.
olvidaré. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu precioso amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir el consejo. Ayúdanos, Señor, a no poner condiciones a nuestra obediencia, a lo que estemos de acuerdo, nos guste y nos convenga, sino que en todo, Señor, seamos obedientes, Padre. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestra descendencia, nuestra economía, Señor. Aquí estamos, Padre, para que tú nos llames, para que tú nos hables, para que tú nos llenes con tu precioso Espíritu Santo. Caminamos por fe y no por vista, Señor. Y declaramos, Señor, victoria para cada uno de tus hijos. Los que están aquí, los que están en casa, donde quiera que estén, Señor, que tú los llenes, los satures de tu amor, Padre. Y que en todo, Señor, podamos ver tu mano, guiándonos, llenándonos, transformándonos día a día en mejores hijos. Amor, sin tu amor, siempre has sido bueno. Siempre ha sido bueno, Señor. Siempre, Padre. ¿Qué sería yo sin tu amor, sin tu amor? Alto como el cielo está y tan profundo como el mar, así es tu amor por mí. Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento de, recuérdame que aún hay más. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu pacto no olvidaré. Te amamos, Señor. Tú eres nuestro galardón más preciado, Padre. Bendito seas, Señor. Dios le bendiga, iglesia. Les amamos. Cuídense mucho. Hasta pronto. La reunión del martes pasado, por joven hay un monto que cubrir que incluye el transporte, el hospedaje y los desayunos y la cena. Esto es por persona y el grupo de jóvenes está organizando una rifa para que este monto por persona pueda disminuir. Es decir, si tu hijo o tu joven vendes 10 boletos de 50 pesos, ese monto se va a reducir y tendrás que cubrir de tu cartera el que queda. ¿Ok? Cualquier información extra de cómo funciona esta rifa, afuera está el módulo de información o pueden dirigirse con los pastores de jóvenes Armando y Paulina Macías. Nos vemos, gracias. Excelente domingo a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto vernos por este medio. El día de hoy estaremos viendo un tema que segura estoy pondremos en práctica no uno, sino todos los días de nuestras vidas. Veamos el siguiente video. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema Ahora Veo.
Y el versículo clave se encuentra en Juan 9:25, que dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Un día Jesús se encontró con un hombre joven que había nacido ciego. El joven se sentaba junto al camino, suplicándole a la gente que le diera un poquito de dinero. Pero Jesús no le dio dinero, le dio algo mucho mejor. Jesús escupió en el suelo e hizo un poquito de barro con la saliva y puso el barro sobre los ojos del hombre. «Ve a lavarte al estanque», le indicó Jesús al hombre. Así que el ciego fue al estanque y se lavó. Y sucedió algo asombroso. Cuando enjuagó el barro de sus ojos, pudo ver. Imagínate lo feliz que estaba e imagínate lo asombrada que estaba su familia cuando volvió a su casa sanado. Parecía una persona diferente. De hecho, los vecinos ni siquiera estaban seguros de que fuera el mismo joven. Se preguntaban, ¿no es este el hombre que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros, no, solo se parece a él. Este joven no podía esperar para contarles lo que Jesús había hecho por él. Sí, yo era ciego, nací ciego y nunca pude ver. Hasta hoy, el hombre al que llaman Jesús hizo un poco de barro y me lo puso sobre los ojos. Me dijo que fuera al estanque y que me lavara. Así que fui hasta allí y me lavé el barro, y ahora puedo ver. Algunos vecinos llevaron al hombre que había sido ciego ante los gobernantes judíos. Pero los gobernantes judíos no querían creer que Jesús lo había curado y no querían que nadie más dijera que Jesús lo había hecho. Por eso mandaron a buscar a sus padres. Cuando llegaron sus padres les preguntaron, ¿este es su hijo? ¿Este es el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres del hombre tenían miedo de los gobernantes judíos y no querían responder. Él es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. ¿Pero cómo puede ver ahora? ¿O quién abrió sus ojos? Eso no lo sabemos, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Este joven no tenía miedo de los gobernantes judíos, estaba muy agradecido porque Jesús había hecho algo bueno por él y no se mantendría en silencio. Él les contó a los gobernantes acerca del barro y de cómo se lavó en el estanque, y ellos lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús se enteró de que las autoridades lo habían corrido, fue a buscarlo. Por primera vez el hombre vio a quien lo había sanado. Vio a Jesús que le sonreía y él también sonrió. El hombre se arrodilló delante de Jesús y le agradeció por haberlo sanado. Jamás olvidaría ese día y nunca dejaría de contarle a la gente acerca de las maravillas que Jesús había hecho con él. Perfecto, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció? Que es un tema que podemos poner en práctica todos los días de nuestras vidas. Recordemos, todo lo bueno que nos ocurre proviene de Dios. En su gran amor, Él nos permite ver todas las bendiciones que Él nos regala. No porque seamos muy buenos, sino porque en su gran amor nos regala todo eso para nosotros. Así que debemos enfocarnos en esas bendiciones y hablar a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre que algo bueno nos ocurre, debemos darle la gloria a Él y compartir a los demás lo que ha hecho por nosotros. Así como el ciego, debemos enfocarnos en la bendición, en darle la gloria a Él y compartir su mensaje. Incluso a pesar de la crítica de los demás. Todo este tema lo podemos reforzar en nuestro versículo clave, que es Juan 9:25. ¿Ya lo anotaste? Juan 9:25, que dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Este tema lo podemos reforzar y meditar toda la semana. Platícalo con tus papis. Bien, ahora hagamos esta oración de fe. Te invito a que cierres tus ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, gracias por amarme tanto.
Te recibo en mi corazón y te recibo y quiero que seas mi mejor amigo todos los días de mi vida. Te pido que siembres esta enseñanza en mi corazón y hagas cosas grandes en mi vida. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Perfecto. Pues bueno, un domingo más con una gran enseñanza y nos vamos muy contentos.